Hola, ¿cómo están? Ahora sí, nos encontramos con el final de la historia. Voy a retomar la lectura un poquito para atrás de lo que habíamos leído la última vez, que empezaba en el día 44. Se acerca el momento en que Ana finalmente le escribe la historia para liberar el espectro de su tío. Y el día 44 comienza así. Tengo que volver el tiempo atrás. Imaginar cómo eran las cosas en aquellos lugares. Pensar en carruajes y caballos, por supuesto. ¿Cómo serían los baños en Suiza en 1770? Muy diferentes, supongo. ¿La ciudad de Zúrich tendría por aquellos años las calles empedradas? Me lo pregunto porque quisiera imaginar los sonidos de la ciudad por la mañana, que seguramente serían diferentes a los de la tarde. ¿Qué colores tendrían las casas por dentro? Se me ocurren pardos. Pienso que los ambientes serían oscuros. Probablemente el olor a leña estaba siempre flotando en el aire de los hogares o las cocinas. ¿Cómo serían los libros de entonces? ¿Tendrían las hojas gruesas y las tapas de cuero auténtico? ¿Cómo trabajarían Goethe, Lavater o el propio tío George? ¿En esas habitaciones oscuras, a la luz de las velas o faroles de aceite? ¿Cuidando la forma de la letra en cada trazo? ¿Poniendo orden en las palabras? ¿Dando ese tiempo de espera al pensamiento? Sería un tiempo diferente del mío, por ejemplo. Muchas cosas serían distintas, sobre todo las marcas de la humanidad, de lo inmediato. Pero me parece que puedo encontrar algún punto de coincidencia con mi viejo fantasma. Si yo puedo conmoverme con las palabras que Goethe escribió hace 2 siglos y las puedo descongelar en segundos, simplemente con el acto de la lectura, entonces, ¿por qué no podrían ellos realizar la operación inversa? Seguramente este era el secreto del conjuro. Las palabras devolverían al tío George el calor que el tiempo se había llevado, haciendo mutar esa existencia fría de espectro. Bueno, basta de darle vueltas al asunto. Llegó el momento, como dijo el tío George. El final de la historia. Aquella noche me encontraba ocupado en mis quehaceres en la cantina, cuando vi que entraban 2 sujetos de aspecto fuera de lo común. Sus ropas revelaban un origen diferente del de la mayoría de los viajantes. Además de ser prendas caras, eran sin duda extravagantes. Los 2 hombres eligieron la mesa que estaba más apartada y se sentaron. Como lo hacía habitualmente, me acerqué para preguntarles qué iban a servirse. El más joven de los 2 pidió un vino. Tendría unos 40 años. El otro no levantó la vista de la mesa. Cuando fui a llevar la botella con las 2 copas, me pareció escuchar que el más joven llamaba al otro por un nombre que me resultó conocido. Volví a mis faenas con la seguridad de haber escuchado ese nombre antes. No podía dejar de pensar en la identidad del extraño. Miré varias veces en dirección a la mesa, haciendo un esfuerzo por recordar, hasta que el joven sacó unos manuscritos de una carpeta de cuero y los puso sobre la mesa. En ese momento caí en la cuenta. El hombre mayor, de unos 50 años, era nada más y nada menos que Johann Wolfgang Goethe, el escritor más importante de los últimos tiempos, y además un influyente funcionario de Weimar. ¿Qué hacía una persona tan ilustre en este bodegón de paso, en estos pasajes agrestes y solitarios? Volví a acercarme a la mesa con la intención de saludar a tan insigne cliente, pero me detuve a mitad de camino al ver que los hombres se despedían con manifiesta emoción. Goethe tomó en sus manos la carpeta, dio un último abrazo a su compañero y salió apresuradamente de la cantina. Esperé un rato y viendo que el cliente seguía en la mesa y no mostraba intenciones de irse, me apresuré a abordarlo. Disculpe, pero dígame si es verdad lo que creo, para recordar este día con gloria. ¿El hombre que estuvo con usted hasta hace un momento era el ilustrísimo Goethe? Él mismo, me contestó, visiblemente emocionado. ¿Y usted es su amigo?, volví a preguntar. Sí, señor, y más que eso, podría decirle que le debo la vida, dijo, y me invitó. Siéntese un momento y tómese una copa conmigo. A cambio de su tiempo, prometo contarle una buena historia, y solamente voy a pedirle discreción sobre el asunto.
Decidí aceptar la propuesta. Había poca gente en el lugar y hacía frío, de manera que un trago y un relato interesante me parecieron una buena perspectiva para amenizar la noche. Esto fue lo que me contó. Hace unos años, yo era un joven intrépido y arrogante. Estaba radicado en Ginebra, donde había tomado un cargo de instructor escolar para una familia adinerada, los Diodati. En aquella época me gustaba participar en encuentros con teólogos, escritores e intelectuales en casa de mi amigo Caspar Lavater. En una de aquellas ocasiones conocí al joven Wolfgang Goethe, sin sospechar la importancia que tendría para mí este hecho, que en ese momento creí de poca trascendencia. Hubo algunos encuentros durante los cuales fue naciendo entre nosotros una relación de mayor confianza, pero limitada a las discusiones y controversias sobre distintos temas relacionados con la literatura. Ocurrió que unos años después tuve que viajar a Estrasburgo. Este viaje me tenía reservadas las mayores felicidades y las más grandes desdichas. Afortunadamente, mi amigo Goethe estuvo cerca. En esta ciudad vivía una dama de extraordinaria belleza y sensibilidad, la señora de Branconi. Fue en una de esas tertulias en la casa del poeta Ulrich Hegener de Winterthur cuando la conocí, y me enamoré perdidamente de ella. En vano, Wolfgang insistió en que me olvidara de aquella mujer. No podía. Desde el mismísimo momento en que la vi, ocupó por completo mis pensamientos. Jamás había experimentado un sentimiento tan intenso. Perdí interés en cualquier otra cosa. Ella se apropió de mi alma. Investigué y averigüé algunos datos sobre la vida de la mujer que me estaba robando el sueño. Su nombre era María Antonieta. Estaba casada con el marqués de Branconi. Él era una persona celosa, pendenciera. Las diferentes versiones sobre su crueldad alentaron alguna pequeña esperanza. ¿Cómo podía una dama tan exquisita como aquella tolerar a un monstruo despiadado como su marido? Corrían rumores horrendos sobre los maltratos que recibían a diario las personas a su servicio, y también las artimañas inescrupulosas que utilizaba para someterlos. También recibía advertencias sobre el rigor de su venganza si tan solo llegaba a descubrir que alguien estaba husmeando en sus asuntos. De todos modos, me tranquilicé al enterarme que tendría grandes negocios en París y Londres, de manera que frecuentes viajes lo mantenían alejado. Volví a verla en la residencia de George Müller, hermano de un muy nombrado literato. No solo no podía dejar de mirarla, tampoco podía dejar de escucharla. Me asombraba que una voz tan suave pudiera tener ideas tan firmes. La veía y me olvidaba de todo a mi alrededor. Solamente pensaba en su cabello, sus ojos azules y su boca, con el deseo secreto de besarla. Mi amigo Goethe insistía en que tuviera cuidado, que tomase más precauciones, que tratara de disimular durante los encuentros esa pasión que crecía desenfrenadamente. Ella también me miraba de manera especial. Podía sentir que su corazón me pertenecía. Comenzamos a ponernos de acuerdo para salir a dar largos paseos a caballo. Si alguien nos veía, simulábamos encuentros casuales. Un simple roce de manos, una mirada a los ojos, bastaba para encender las esperanzas de un amor prohibido en realidad. En algún momento nos atrevimos a hablar de nuestras vidas, y María Antonieta me confesó que odiaba profundamente a su marido. El marqués era ya un hombre mayor cuando la desposó, y ella apenas dejaba de ser niña. Insistió en que había sido un matrimonio arreglado entre las familias y en que ella jamás se había enamorado hasta ahora. Tratamos de pensar qué hacer, hasta que concertamos un plan. María Antonieta logró contratarme como lectorista educante y decidimos conformarnos con aquellas tardes de lectura compartida, con la certeza de alguna cercanía. Mi amigo Goethe me dijo que tuviera cuidado y me dio ánimos. Ya sabía yo lo que pensaba sobre el amor, que era un sentimiento de libertad y no de ataduras. Durante aquellas plácidas tardes fuimos felices con María Antonieta.
El simple hecho de escuchar su deliciosa voz recitando a los grandes poetas o de ver sus angelicales manos mover las piezas en el tablero de ajedrez me llenaba de dicha. Luego, el marqués tuvo que viajar a París por un periodo prolongado. Tuvimos una época de tranquilidad. Por aquel tiempo, Goethe se sumó con frecuencia a aquellas tertulias y manteníamos larguísimas charlas, hasta que llegó el día fatal. Una tarde, casi al borde del crepúsculo, el marqués volvió de manera imprevista, dando gritos y preguntando quién era el traidor que estaba ensuciando el nombre de su buena casa. María Antonieta me miró con pavor en los ojos y me suplicó que huyera de inmediato por la puerta de servicio, tomara un caballo de los cobertizos y no volviera si quería salvar mi vida. La noche helada se partió en dos, al filo de la cabalgata desesperada. Atravesé al galope valles, montañas y arroyos hasta llegar en Weimar a la morada de mi buen amigo. Allí permanecí por varios meses. Goethe me aconsejó guardar silencio. Se decía que el marqués se había enfurecido de tal modo que había jurado dar las más horribles muertes al hombre que había osado posar los ojos sobre su esposa. Durante el primer tiempo, gracias a la mediación de Goethe, aún pudimos intercambiar algunas esquelas, pero debieron interrumpirse bruscamente. El terrible y despechado marido había encerrado a su mujer en un convento, pero yo de esto nada supe. Le insistí a mi amigo para que continuara enviando las cartas a mi amada, pero él me aseguró que no lograba encontrarla por ningún lado, que no había huellas de ella por ningún sitio. No solo había dejado de ir a las reuniones literarias, tampoco iba a lo de la modista, ni siquiera concurría a la misma iglesia. No necesito explicarle, buen hombre, la magnitud de mi desdicha, ni contarle que caí en una profunda melancolía. No me permitía hacer nada. Yacía tirado en la cama, maldiciendo el nombre del marqués y evocando la belleza de mi amada perdida para siempre. Pero fue entonces cuando Goethe me salvó por primera vez de mí mismo. Con el ímpetu de un convencido, me sacó de esas sábanas impregnadas de dolor y abandono. Con excusas, me pidió ayuda para hacer unas traducciones. Argumentó que él estaba muy ocupado con las responsabilidades de sus funciones públicas y dijo que ya que me quedaba en casa debería hacer algún trabajo. Fue así como renací. Por otra parte, me aseguró que averiguaría el paradero de María Antonieta. Fue durante esos días que escribí enorme cantidad de páginas. Traduje del griego al alemán Die Natur, un trabajo dificilísimo y bello. También el lexicón, varios comentarios del latín y obras de Sófocles. Recuperado el ánimo de vivir, rogué a Goethe que enviara otra nota a mi amada. Mi amigo insistió en que era una locura, un riesgo innecesario, ya que María Antonieta se había fumado y nada hacía pensar que pudiese estar oculta en el Palacio Branconi. Sin embargo, fue tanta mi insistencia que finalmente accedió. No sé cómo, el marqués encontró la carta, ni cómo supo de mi refugio. Solamente recuerdo el golpe terrible en la puerta de la casa, la voz enloquecida pidiendo explicaciones y finalmente al gran poeta negando mi presencia. El hombre debió estar realmente cegado por el odio, pues no hizo el menor caso a las investiduras de Goethe ni a su posición política. Simplemente subió hasta las habitaciones como un torbellino, amenazando con su arma a quien se lo cruzara, y sin darme tiempo para otra cosa que recoger el pequeño frasco de arsénico, durante mis días de locuras y profunda tristeza, había comprado el líquido letal en una droguería de los suburbios. Escondí rápidamente el frasco entre mis ropas y me dejé arrastrar hacia la montura por el furioso marido traicionado. Cabalgamos unas cuantas horas, saliéndonos del camino. Íbamos por el medio de un bosque. El caballo avanzaba con lentitud, porque se hundía profundamente en la nieve. El marqués repetía que me tenía reservada la peor de las muertes y soltaba largas carcajadas, hiriendo el silencio con la voz de un loco. Ese viaje duró una eternidad.
De repente se detuvo junto a un tronco hueco, me amordazó y me ató las manos con una soga muy gruesa. Con la misma voz desequilibrada me explicó el castigo. Estos páramos están infestados de lobos hambrientos. Van a oler tu sangre caliente a través de grandes distancias, de la misma manera que tú oliste la belleza de mi mujer. Y van a saltar sobre tu cuerpo sin ninguna piedad, desgarrándolo, tal como lo hiciste tú conmigo. Dio otra risotada enferma y caminó lanzando disparos al aire. Se subió al caballo en medio de una nube de azufre. El pobre animal había hecho un gran esfuerzo. Había cabalgado desde Estrasburgo hasta Weimar y luego sobre la nieve por varias horas. Sentí como dio unos pasos y se desplomó. En vano intentó el marqués espolearlo y darle golpes de fusta. El animal estaba muriendo. Mi verdugo caminó entonces en busca de una salida, evaporando en mosquetazos furiosos los últimos vestigios de pólvora de su carga, y ya no pude verlo. Imaginé mi muerte entre las fauces de las bestias. Escuché los aullidos acercándose y me invadió un terror indescriptible. Pensé en la única salvación posible, una muerte rápida. Traté de zafarme de las ataduras. En realidad no fue difícil, porque las sogas eran demasiado gruesas como para ajustar bien. Con las manos libres saqué rápidamente la botellita. Estaba a punto de tomar el veneno cuando se me ocurrió una idea. El caballo del marqués yacía muerto a unos pocos metros, tenía la sangre caliente todavía y exhalaba un fuerte olor a sudor. Rocié al animal con veneno y trepé hasta la copa de un árbol. Desde allí contemplé el horror del que me había salvado y decidí soportar el frío y el hambre. Los animales, intoxicados con el arsénico, finalmente se retiraron en manada. Entonces ya había amanecido. Bajé del árbol y caminé por la nieve hasta no sentir mis pies. Solo recuerdo haber escuchado la voz de mi amigo, Wolfgang Goethe, que había salido a buscarme apenas amaneció. Fue la segunda vez que salvó mi vida. Me llevó nuevamente a su casa y me cuidó hasta que me hube repuesto. Entonces me contó que aquel día habían encontrado también los despojos del marqués, quien, perdido en el bosque y después de gastar su pólvora en vanos intentos de ahuyentar a los lobos, había padecido la horrible muerte a la que me había condenado. No hubo necesidad de aclarar nada. Decidimos dejar las cosas como estaban. Quienes quisieran saber se encontrarían con la versión ideada por el marqués. En esta historia, el muerto era yo. Mi identidad pasada había sido borrada definitivamente por mi voluntad. Y luego, Goethe salvó mi vida por tercera vez. Me dijo que había localizado el destino de mi amada en un convento en la montaña. Me despedí de mi célebre amigo por un tiempo y fui a reencontrarme con María Antonieta. Ahora, gracias a mis estudios de teología, me han conferido al pastorado de Offenbach. Hemos decidido formar nuestra familia bajo la tranquilidad de la vida pastoril y pretendo olvidarme de las famas literarias y las promesas de gloria. Los manuscritos que hoy le dejo a Goethe no tienen mi firma y pretendo que continúen en el anonimato. Estoy comenzando la vida que quiero, aquí y ahora, tomándome este vaso de vino. Entonces, usted puede contar que en su taberna estuvo el gran Goethe. No solo el mejor de los poetas, sino también el mejor de los amigos. ¿Qué te pareció? ¿Estás conmovido, Stravinsky? A juzgar por la tonalidad de tus sonidos, algún efecto se produjo en ese corazón de sapo que tenés. No me hagas caso, amigo sapo. Estoy muy, pero muy exaltada. Fíjate vos que es nuestra única oportunidad de salvar al tío George. ¿Se lo voy a mostrar ahora? No, mejor no. A ver, pensemos un poco entre los dos. A decir verdad, no era exactamente lo que había imaginado en un principio, cuando fuimos definiendo el estilo del relato. Tuve la idea de que la fórmula indicada tendría que ver con la poesía, con las palabras bellas que terminarían despertando viejos sentimientos en el tío George. Sin embargo, a medida que fui tejiendo las historias, comprendí que había otras formas de hermosura.
Por ejemplo, el hallazgo de aquellas palabras ocultas que había que develar. Comprendí que llenando esos espacios huecos encontraba otros sentidos posibles. Cambiaba todo sin alterar nada de lo que ya existía. Aposté a este nuevo juego, el descubrimiento de senderos laterales que podrían convertirse en la vía principal. Este es el as bajo mi manga, Stravinsky, muy simple, devolverle al tío George un viejo deseo mediante esta nueva versión de aquellos hechos. ¿Qué te parece? ¿Se lo muestro? Estoy temblando de la emoción. Como decía, aposté a este nuevo juego, el descubrimiento de senderos laterales que podrían convertirse en la vía principal. Este es el as bajo mi manga, Stravinsky, muy simple, devolverle al tío un viejo deseo mediante esta nueva versión de aquellos hechos. ¿Qué te parece? ¿Se lo muestro? Estoy temblando de la emoción. No creo ser capaz de entrar al comedor. Tengo que juntar coraje y hacerlo de una buena vez. Voy. ¿Y? Pregunté frente al reloj. Funcionó, escribió la pluma del tío. George con una letra temblorosa de felicidad. Después el reloj dio 12 campanadas y el viento revoloteó por toda la casa como despidiéndose y salió por la claraboya de la cocina. Día 45. ¿Qué hacemos ahora, Stravinsky? Me da una tristeza enorme que el tío se haya ido, aunque seguro que va a estar feliz. Además, vamos a tener que ir a Suiza para ver si realmente apareció la inscripción en la lápida frente al lago y de paso le haremos una visita. ¿Vos qué pensás? Por otra parte, ¿esto significa que la casa es mía? Tuya también, claro, me acuerdo. Sí, ya sé que falta un mes y medio, pero el peligro era el fantasma. Ahora ya está, misión cumplida. ¿Qué más podemos pedir? Tengo una idea. ¿Qué te parece si invitamos a Marito a tomar el té para festejar? Él nos ayudó bastante. Bueno, voy a tener que ir a la panadería a comprar unos escones. Oiga, ¿escuchaste eso, viejo? Es el chirrido que hacía el tío. No puede ser. Él mismo me dijo que el relato había funcionado. Yo escuché cómo se fue. Stravinsky, la lapicera está flotando sobre el bloc. Dios mío, no puede ser, fallamos. ¿El tío George sigue acá? ¿Cómo? No seas vaga. Deja la panadería y vamos a hacer un strudel, escribió la lapicera sola. ¿Pero cómo, tío George? ¿No te fuiste? ¿No sirvió todo mi trabajo? Basta de decirme tío George. Claro que funcionó el cambio en la historia, pero funcionó para George Cristóbal Tobler. Con la voz en un hilo pregunté, ¿entonces quién sos? La tía Dorotea, contestó la escritura, por supuesto, y de un soplido se fue para la cocina. Y así termina esta historia. Heredé un fantasma, Laura Escudero, para todos ustedes.